Bienvenido a una nueva entrega. Hoy contamos con la presencia de Silvio Maldonado. Hola Silvio, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, bien, bien. Gracias por ¿Tanto aceptar la tiempo? invitación. No, gracias a vos por tenerme en cuenta. Silvio Maldonado. Silvio es suboficial mayor del ejército retirado luego de 38 años de servicios. Es licenciado en Ciencia de la Educación y profesor en Ciencia de la Educación. Es paracaidista militar, cazador de montaña. En 1994-1995 participó como integrante del Batallón Ejército Argentino Sexto en la República de Croacia en el marco de las operaciones de paz de Naciones Unidas en la operación UNPROFOR, Fuerza de Protección de Naciones Unidas. 2008 participó como integrante del Batallón Conjunto Argentino Octavo de la República de Haití en el marco de operaciones de paz de Naciones Unidas. Realizó el curso de capacitación para personal de suboficiales obteniendo la capacitación auxiliar de Estado Mayor Conjunto, realizó el curso de orientación conjunta para sargento ayudante, suboficiales principales y suboficiales mayores de las Fuerzas Armadas, obteniendo la capacitación para el desempeño de funciones como encargado de Estados Mayores Generales y Ministerio de Defensa, realizó el curso de instructor de técnica operativa de Naciones Unidas, TONU, en el Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones Militares de Paz, teniendo la capacitación como instructor de técnicas operativas de Naciones Unidas, realizó el curso de logística de Naciones Unidas en el Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones Militares de Paz, participó como integrante de la Fuerza de Tarea Argentina número 42 en la República de Chipre en el marco de operaciones de paz con Naciones Unidas y en el 2015 es designado encargado de elemento del cuartel general del Estado Mayor del Ejército. Así que está algo sabe del tema de que vamos a hablar hoy. Sí, en resumidas cuentas algo hice. Sí. Silvio, ¿Qué va a ser? Sí, ¿qué es un planeamiento operativo? bueno, un planeamiento operativo es la puesta en marcha de todos los procesos de planeamiento que puede tener una organización, ya Bien, sea de una estructura militar, una estructura empresarial, una estructura de seguridad, ¿sí? Donde se analizan todos los factores que van a llevar a la concreción de un determinado objetivo en un determinado lapso de tiempo, bien. ¿sí? Eso en resumidas cuentas para tenerlo más o menos en claro. A distintos niveles eh, es mayor o menor el proceso de planeamiento, ¿no? Sí. Bien, o sea que es una metodología que sirve, vos en tu caso lo utilizaste en la organización militar, pero te sirve para cualquier tipo de organización, sea civil o militar, empresarial, gubernamental a nivel civil, por así decirlo. Sí, así mismo, ¿sí? Todas las instituciones, todas las empresas, todas las organizaciones tienen su proceso de planeamiento, ¿sí? Que lo van a llevar a cabo en el lapso de tiempo que se fijaron. Que sobre la marcha también va a permitir que se vaya reajustando Ah, bien. para poder consolidar el objetivo, porque por ahí alguno de los procesos de planeamiento hubo un factor que no se tuvo en cuenta o algún factor externo lleva a que esa estructura se modifique y se pueda procesar nuevamente y se mejore, ¿sí? Bien. Silvio, ¿cuáles serían los factores o los elementos básicos que tiene que tener cualquier planeamiento operativo en una, por ejemplo, una organización empresarial, en una línea de logística? Mira, eh, vos tenés que tener siempre en cuenta cuatro factores, ¿sí? Y es un factor importante para trabajar en cualquier tipo de estructura y de nivel, son los factores FODA, que es fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, ¿sí? Basado en esa estructura, vos podés analizar a tu nivel qué fortalezas tenés, cuáles son las oportunidades en las que vos vas a poder desarrollar esa actividad, qué debilidades tenés, cuáles son las falencias que tenés o qué te falta desde el punto de vista logístico
y cuáles son las amenazas que se te pueden presentar para hacer que ese planeamiento se caiga. Entonces, todo eso vos lo vas a trabajar para la concreción de tu objetivo. Bien. O sea que también la empresa, o la organización, mejor dicho, tiene que vivir constantemente actualizando su FODA. Sí, es algo que siempre vos tenés que tener actualizado, porque si no, hay cosas que te van a pasar y que vos no las esperabas y eso puede llegar a derrumbar tu estructura empresarial. ¿Sí? Eh, y de todos los recursos que vos contás, tu factor más importante es el humano. Siempre tenés que tener en cuenta el factor humano. ¿Sí? Entonces, por eso es algo que yo admiro y trato de copiar del ejército. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hacen genera una capacitación. Sí, sí, para todo. eh, Primero se lo analiza, se lo estudia, se hace los ensayos, la puesta en prueba, y una vez que se aceita la máquina, que se fue puliendo, automáticamente nace una nueva capacitación para eso. ¿Sí? Eh, la fuerza continuamente está actualizándose y continuamente está perfeccionando a su gente. ¿Sí? Y todos los años van haciendo un curso nuevo, nace algo nuevo, desaparece otro, pero siempre la gente se va actualizando. ¿Sí? Bien, bien. A modo de ejemplo, y así a grosso modo, obviamente que esto es una charla, digamos, siempre que digo, es de café, para ser distendido, por eso no pido nunca estadística ni nada. Por ejemplo, yo tengo una empresa, tengo que llevar logística, no sé, tengo una empresa de lavandina, por así decirlo, y lo tengo que llevar a Bahía Blanca, y justo Sí. pasó las inundaciones de Bahía Blanca. Ahí ya empieza el proceso de planeamiento. Es que ahí arranca todo. ¿Sí? Vos tenés que ver en qué vehículos vas a trasladarlo, cuál es la capacidad de pesos que tiene esos vehículos para poder trasladar, cuál es la capacidad de envases que vos tenés para poder cumplir lo que te están pidiendo, con qué personal contás, por qué medio si lo va a hacer terrestre, por campo traviesa, modo aéreo, por dónde lo vas a trasladar. Todas esas cosas o te encarecen en el proceso o te lo abaratan, te lo facilitan y obviamente por ahí vas a sumar más gente o menos gente dependiendo del el traslado que vayas a hacer. A eso le tenés que sumar el tiempo, eh, los alojamientos, el racionamiento, el combustible, las posibles fallas mecánicas que se te puedan aparecer porque no estás exento de que se te pinche una rueda, se te funda un motor, etcétera. ¿Cómo lo vas a reemplazar a eso? ¿Sí? Eh, que te vuelva a agarrar otra inundación porque apareció de la nada y los cambios meteorológicos se surgen y eso también afecta. Entonces todas esas cuestiones te van a permitir a vos poder saber qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿sí? Y no gastar recursos innecesarios. Eso, el planeamiento sirve también para saber qué recursos necesitas y no malgastar, no derrochar. Tal cual, es saber aprovechar la oportunidad y cómo le vas a sacar el mayor jugo a eso, ¿sí? Bien, bien. Y también sirve, a ver, obviamente que las empresas, tengo entendido que van haciéndose su propia auditoría para saber en qué condiciones se encuentra su recurso humano. Porque, por ejemplo, pasó lo de Bahía Blanca y vos tenés una empresa y tenés que llevar la bandina, por así decirlo. El personal también tiene que tener el conocimiento suficiente como para saber manejarse en un caso de una inundación. Claro, y para eso vos tenés que hacer tus ensayos, tenés que tener tu posible plan de contingencia, ¿sí? Bien. Eh, vos como
parte empresarial, en la estructura gerencial, tenés que saber analizar qué factores te pueden surgir y qué es lo que te va a llegar a suceder o no. Entonces, haciendo ese análisis previo, te vas a evitar muchos dolores de cabeza, ¿sí? Y por ahí la falta de un recurso, vamos al caso de la lavandina, ¿sí?, que te pueda llegar a escasear y no pueda suplir la necesidad que te están pidiendo. Bien, ahí justo dijiste algo importante, un plan de contingencia, porque ¿cuántos planes se tienen que confeccionar o cuál es, digamos, por estándar? Son dos planes, A y B y uno de contingencia, hay uno solo y uno de contingencia. Todo va a basar en lo que quiera hacer la estructura, ¿sí? Vos siempre tenés que tener tu plan principal, un plan alternativo y tu plan de contingencia, ¿sí? Vos vas a basar todo tu enfoque en el principal, para el cumplimiento de que surja el principal. El plan alternativo va a ser lo que te va a salir como algo emergente y que vos no lo tenías en cuenta. Ahora, para cuando los emergentes te superaron, tiene que salir tu plan de contingencia, ¿sí? Es decir, se inundó Bahía Blanca, bueno, listo, pero se me puede inundar Tres Arroyos, no sé, Mar del Plata, etcétera, y tengo que cubrir todo ese espectro. ¿Cómo hago? ¿Cómo soluciono todo? Hay que darles prioridades, hay que darles distintos niveles, hay que ver la evacuación, cuáles son las alternativas, cuáles son los posibles refugios, cómo voy a alimentar a toda esa gente, qué medios le voy a dar, colchón, un alojamiento alternativo, etcétera. Todo lo que yo tengo que tener en cuenta para poder planearlo y poder llevar a cabo eso, ¿sí? Bien, Y entonces, tengo que tener una reserva de recursos que me permita afrontar eso. está. Digamos, como en la fase militar, digamos, el planeamiento lo hace el S3, Sí, operaciones, pero tenés personal, a ver qué recurso tenés, si la persona está apta, tiene la capacidad como para manejar situación de inundación o situación extrema. Después inteligencia, que sería información, en qué lugar sí. está. Bueno, esto que vos llevás basado a los procesos de planeamiento de una plana mayor, el jefe del elemento lo va a analizar con su plana mayor, con sus ejes, como vos nombraste, operaciones, personal, inteligencia, los materiales, etcétera, y ellos van a analizar a través del trabajo de sus auxiliares, porque sus auxiliares son los que conocen el detalle, Ahí está. y van a elaborar los distintos procesos para cumplir en esa área definitiva, lo que va a llevar a la exposición del jefe de mostrarles todos los factores de fuerza y debilidad que tienen, y ahí van a hacer la confrontación, es decir, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero si nos vamos por acá, nos va a pasar tal cosa, y si así vamos por acá, nos va a pasar tal otra. Entonces, siempre se va a hacer eso, y llevado esto nuevamente al plano gerencial, al plano empresarial, está el presidente y todos sus CEO y sus gerentes. Entonces, todos estos niveles de comando, por decirlo de esa manera, tienen que estar preparados para poder cubrir esas situaciones, ¿sí? Y Silvio, ¿qué tiempo lleva planificar? Porque supuestamente los manuales que donde vos aprendiste y le aprendimos nosotros dice que un tercio del tiempo que te lleva la operación tenés para el Sí, planeamiento. sí. Pero a ver, eso es académico y teórico. A veces puede pasar, puede que no. Sí, sí. Eso es en situaciones normales, qué sé yo, que
vas a poder analizarlo, releerlo, reescribirlo, pero la realidad es otra. La contingencia te apareció y vos en el plazo de horas tenés que estar solucionando esa situación. ¿Y cómo la vas a confrontar? ¿Cómo la vas a analizar? No te puedes llevar 20 días para analizarlo. No, vos tenés 40 minutos, 1 hora, 2 horas, dependiendo de la situación, para rever, analizar y reescribir todo eso, ¿sí? Vos te vas a sentar con tus tablas, buscar eh, qué es lo más importante, qué es lo que se te está yendo de las manos. En base a eso vas a reelaborar y va a salir la parte del proceso de planeamiento tuya, ¿sí? Que después todo se ensambla y ahí sale la ejecución. Bien, y algo que vos muy importante dijiste, y no lo quiero dejar pasar, que digamos que la pieza fundamental son los auxiliares de la parte de planeamiento, que son los que conocen el terreno, por así decirlo, que conocen Siempre, que es su sector, el siempre, logístico, el de siempre. operaciones. El de personal, o sea, eh, tu jefe puede ser circunstancial o no puedes tenerlo, como me ha pasado varias veces, ¿sí? Eh, mm, Porque eran pocos oficiales y la jefatura decidía eh, emplearlos en otras situaciones o en otra organización que era más importante que tuviera. Entonces, en eso tenía que hacerme cargo y analizar todo como si fuera mi jefe y ahí poder hacer el proceso de asesoramiento adecuado que se ajustara a la situación que estábamos viviendo, ¿sí? Claro, digamos, el gerente te puede dar Y si bien cada un uno, norte, por así decirlo. sí, sí, Pero vos después decís, che, no, mirá, eso, en vez de ir al norte eh, tenemos que ir por el noroeste. claro, pero tenés que argumentarlo y siempre demostrar que ese es el camino eh, más acorde para tomar, ¿sí? Bien. A mí me pasaba, por ejemplo, eh, en el regimiento éramos varios instructores de esquí y andinismo, pero había un jefe que decía, no, que venga Maldonado y lo analice. Si él me da el ok, listo, hacemos las escaladas, hacemos los descensos en cordobles, las tirolesas, ¿no? Y bueno, yo iba, veía cada una de las pistas que habíamos armado. eh, y yo también había participado en la selección, así que ya sabía por dónde era, cómo era. eh, Probaba los medios de seguridad y una vez que estaba todo ok, iba a decir a mi intendente, bueno, mire, ya está, podemos largar. Listo. Si vos decís que sí, arranquemos. Bueno, y empezábamos, dábamos los cursos y demás. Pero eso también está en la confianza que tiene tu jefe para con vos, ¿no? Claro, es Eso es fundamental. la demostración de tus conocimientos, no solo en la parte académica, sino en el terreno, cómo se fueron sucediendo siempre las actividades. Sí, tal cual, siempre. Y en la faz civil, Silvio, esto, a ver, la metodología es siempre la misma, pero nada más que cambian los nombres. Exacto, siempre, Viste siempre. que hoy está en auge ponerle mayormente todo nombre en inglés. Sí, sí, tiene todo. Eh, pero son cartelitos nada más. Es cosmética, Claro, ¿sí? porque, a ver, lo que vos aprendiste Está en... durante 38 años, vos le cambiás, ves de la parte de armamento, cartucho, munición, de no sé, pero vos lo pones en una empresa, a ver, y el camión tiene un motor, 4 ruedas, tiene un conductor, tiene que desplazarse por camino, ruta, autopista, carga combustible. Claro, o sea, todo eso que uno hace tiempo
hace unos cuantos años atrás, Discovery tenía un programa que decía de la táctica a la práctica. Sí. Y siempre pasa eso, ¿sí? Nace algo de nivel táctico para una operación militar que después se traslada a lo civil, a lo cotidiano, a lo empresarial, y esto es lo mismo. Entonces vos tenés que, como te dije, tu recurso más importante es el humano, ¿sí? Y no es que se va un empleado y viene otro y ya está, y eh, eso lo hace una persona que no tiene dos dedos de frente, ¿sí? Porque si no, se va uno y vienen 10 empleados. No, estamos hablando de capacidades. Yo tengo que suplir la capacidad de que se me va, ¿sí? Porque si no, yo voy a gastar recursos, tiempo y dinero en volver a hacer que este nuevo empleado alcance el nivel del que se fue. Entonces, eh, si la persona que yo voy a incorporar tiene las mismas o superiores capacidades del que se fue, bien, pero tengo que tener siempre en cuenta eso, ¿sí? Y eso también me va a llevar a mí a tener una mayor preservación del material, un mejor cuidado de toda la cadena logística. Y cuando hablo de logística no hablo solamente de todo lo que es material, sino también personal, ¿no? Porque está la logística de material y la de personal. Y manteniendo todos esos niveles bien compartimentados, bien trabajados, eh, la estructura es un éxito. O sea que, viste que hoy está en No tiene auge, forma de fallar. hoy que está en auge los emprendimientos. Oye, está en auge los emprendimientos. Sí, Y viste que los emprendedores, a ver, no, a veces no llegan ni a cinco, a veces una sola persona, a veces son dos, a veces son tres. A veces la persona, a veces son dos, a veces son tres. sí, Es sí. fundamental que tengan conocimiento en planeamiento. Es fundamental que tengan conocimiento en planeamiento. Sí, es fundamental y así como nacen 20 emprendimientos y quedan dos nada más y los otros 18 fracasaron, eh, pero ¿por qué fracasaron? Fracasaron porque no supieron analizar todas las contingencias o no supieron hacer una buena estructura de trabajo económica, eh, no supieron manejar su gente. Hay veces que uno tiene que entender que yo puedo conocerme muchos años con mis secretarias, eh, pero lamentablemente en la estructura a veces no terminamos siendo amigos. Podemos compartir el desayuno, la galletita, lo que sea, eh, pero uno no tiene que olvidar su nivel dentro de la organización. Y cuando la otra parte eh, también entiende eso, la relación es excelente, ¿sí? Y es éxito asegurado. Ahora cuando se confunden Los roles. las funciones o los roles, ahí es donde todo colapsa. Claro, porque, a ver, el planeamiento también asigna responsabilidades. El planeamiento también asigna responsabilidades. Sí, siempre. Es una gran cadena de responsabilidades. Eh, Esto que yo te decía de planear y demás, qué sé yo, toda la vida hacía eh, todo lo que yo posiblemente fuera a consumir a lo largo del año y se separaba por trimestre para poder adquirirlo y demás, ¿sí? Eh, Ese plan de adquisición que uno hacía muchas veces quedaba en la nada. Entonces yo hoy desde mi estructura la sigo haciendo, la bajo a mi nivel, entonces basado en la experiencia que ya tengo, sé cuántas resmas de hoja voy a gastar en el año y cuántas por trimestre voy a necesitar. Lo mismo que el tóner, cartuchos, clip, lo que sea, ¿sí? Cuánto combustible y todo eso uno lo tiene que programar. Entonces, siempre hay que calcularle un 10% más por las dudas, pero siempre vas a estar dentro de ese parámetro si te ajustas al plan, ¿sí? Claro, vos
acabas de decir algo fascinante. Hasta se planifica el uso de clip. ¿Cuántos clips vas a necesitar? El uso de clip. ¿Cuántos clips vas a necesitar? Sí, Parece algo, a ver, parece sí, algo sin sentido, pero es el famoso, si vos no planificas bien, el gasto hormiga en una organización. El famoso, si vos no planificas bien, el gasto hormiga en una organización. Es que sí, esos gastos hormiga son los que te van comiendo. Entonces, eh, gente que me conoce, que por ahí viene, yo le muestro cómo trabajo y demás, y me dice, eh, che, tan carnaza sos que hasta los clics contás. Y le digo, sí, porque tengo que saber cuál es el menor gasto que yo tengo y cuál es la pérdida que puedo tener de ese clip. Ah. Entonces, yo tengo que saber de eso, del ganchito de la abrochadora, de qué número de abrochadora tengo, porque no es lo mismo comprar para una 1026 que una 1226. Eh, Va cambiando la estructura y va cambiando la medida, entonces todas esas cosas uno lo tiene que evaluar, todo tiene que saber, ¿sí? Eh, y también lo mismo que la hoja, que de 80 gramos, de 70 gramos, 60 gramos, tal marca, tal no, que estas se viven atascando, que si se atasca y vas perdiendo hojas, y de 100 hojas perdiste 20, eso es pérdida también, porque bueno, la puedes recuperar. Entonces tenés que saber eh, qué marca vas a poder. Claro, el famoso gramaje. Siempre vas a cotizar con la de primera. Claro, el famoso gramaje. Claro, pero de ahí vas a ir buscando precios y obviamente vas a ir ganando, como es, de tu presupuesto vas a ir haciendo un buen uso, ¿sí? Porque no te excediste, sino que los bajaste y por ahí ese margen que te quedó de ganancia de lo que era librería lo puedes implementar para la adquisición de otra cosa. Claro, puedes reasignarlo a otro, a la compra de otro Claro, elemento. puedes reasignarlo a O la inversión en otro, Sí, para otra tal situación. cual, o la inversión en otro, sí, en otra situación. Y, sí, sí. Silvio, Eh, una capacitación de planeamiento, la metodología de planeamiento, digamos, llevado a nivel general para cualquier organización, ¿qué tiempo lleva? Para cualquier organización. ¿Qué tiempo lleva? Bueno, ejército, por ejemplo, para el caso de los suboficiales tenés eh, el curso de sargento, que si bien dura 6 meses, tiene 5 a distancia, uno presencial. eh, el de los sargentos ayudantes también, que tiene 6 meses de distancia, 15 de presencial. eh, el de ser auxiliar de Estado Mayor de Ejército lleva un año, el de Estado Mayor Conjunto lleva 15 días. Entonces, todos esos tiempos son los que a vos te van a permitir ir ganando conocimientos. Y en el ámbito civil hay montones de cursos y capacitaciones que se van dando de 20 días, 30 días, que te permiten a vos llegar a hacer un análisis completo de la estructura tuya. ¿Sí? Yo hice el año pasado un curso en una facultad que duró 30 días y lo hice precisamente para poder saber si yo lo que estaba haciendo estaba bien y, y si iba bien encaminado. O sea, me sirvió para reorientar y analizar toda la estructura que yo venía viendo y venía manejando. Entonces ahí me di cuenta que lo que yo venía haciendo estaba bien, que todas las 14 personas que conforman la organización estaban bien empleadas y ahí cómo la íbamos llevando a la práctica estaba bien. Claro, porque aparte vos, Silvio tiene su... Aprendí cosas que podía mejorar. Me olvidé de decirlo, tiene su academia de tiro y también él es mandatario y tiene su empresa dedicada a lo que es trámites de RENAR. Por eso tiene 14 personas, entre instructores, secretarias, dicta capacitaciones.
dicta capacitaciones. Sí, todo eso va a permitirte a vos poder analizar cómo llevar adelante la organización. Eh, no sé, para mí no es necesario tener un máster en cibercomercio, por decirlo de una manera. Sí, sí. Eh, sí sirve que vos hagas un curso que te permita poder analizar al nivel tuyo qué es lo que estás haciendo y cuál es el paso posterior que vos quieras dar. Si tu paso posterior que quieras dar es de hacer que tu empresa crezca, necesitas formarte, ¿sí? Eh, y siempre tenés que tener elementos de consulta que te permitan poder crecer. Silvio, vos dijiste algo importante y Silvio, que muchas veces vos se dijiste algo malinterpreta. importante y que Que muchas cada, veces no, se a ver, una malinterpreta. organización no terminás siendo Que amigo, sino cada, que sos no, a ver, compañero. una organización no termina siendo amigo, sino que Tiene sos en un planeamiento vos compañero. generás, asignás Tiene en responsabilidades un planeamiento vos generás, y asignar yo considero la responsabilidades. disciplina, pero muchos malinterpretan la Yo palabra considero la disciplina con disciplina, pero muchos maltrato. malinterpretan la palabra disciplina o maltrato. Sí, sí, pasa. Eh, Uno tiene que ser firme, enérgico, tiene que ser amable, respetuoso, pero vos tenés que manejar tu organización de tal manera eh, que no incurras en las faltas de respeto, en la grosería, porque eso lo único que hace es resentir la relación con tu gente, te lleva a que vos no puedas eh, hacer un trabajo acorde, en un buen clima. Toda organización tiene problemas, siempre. Y es bueno charlarlo. Y es bueno también, como jefe, aceptar el error. Decir, che, yo me equivoqué, es bueno, lo que vos me estás planteando está bien y listo, lo mejoramos. No es que siempre tiene la razón el otro, simplemente se busca. Cuando hablamos en off, Hay para que libertad. generamos esta charla, Cuando hablamos en en base off, a tu para que justo generamos ese esta cargo antes de charla, retirarte, en base a tu justo eh, ese cargo antes de vos retirarte, generaste uno de los tantos trabajos, es la vos actualización generaste salarial uno en de ese los tantos momento trabajos, del es personal la del ejército. actualización salarial en ese momento del personal Que del vos ejército. solito te Sí, pusiste, te autopusiste la Vos misión y solito te pusiste a te estudiar. autopusiste la misión y te pusiste a estudiar. sí. Eh, yo cuando estaba en el Estado Mayor como encargado de elementos, o sea, teníamos estrecha relación con el jefe del ejército, el subjefe del ejército, el encargado del ejército, o sea, los directores generales. Eh, Surgió todo este gran conflicto salarial que veníamos trayendo de años y años y años. Eh, entonces se me ocurrió a mí poder sentarme a analizar, pero para eso me tuve que poner a estudiar toda la ley para el personal militar, todo eh, lo que hacía haberes, retiros y pensiones, todos los decretos que fueron eh, modificando la cuestión salarial de los últimos 20 años. Entonces me fui sentando con cada una de esas tablas, analizándolas y demás, eh, sin apartarme de la doctrina y sin hacer que sea una queja en el aire, ¿no? O irrespetuosa. Entonces, en su momento yo se la planteo al encargado del ejército, se lo muestro, eh, la ve y me dice, eh, yo pensé que me iba a plantear un reclamo, una queja. No, yo lo único que le demostré es cómo históricamente nosotros mismos nos fuimos perjudicando, pero nos perjudicamos por desconocimiento o por querer inmolarnos, por decir nosotros hacemos el sacrificio y lo único que hicimos fue perjudicarnos económicamente. Entonces, eh, el encargado del ejército lo habló con el jefe del ejército, el jefe del ejército accedió a ver el planteamiento
Vino, se lo mostré, se lo expuse, y en un principio me dice, viejo, vos me estás mostrando un reclamo. Y digo, no, general, yo no le estoy mostrando ningún reclamo, solamente le estoy mostrando cómo históricamente nosotros nos perjudicamos y lo que usted debería estar cobrando no lo está cobrando. Ni lo que yo debería cobrar no lo cobro. Entonces se lo mostré y demás, qué sé yo, y entendió, vio cómo estaba. Entonces yo puse una posible recuperación salarial. En ese momento yo ponía que el suboficial mayor tenía que cobrar 76.000 pesos. Y me decía, esto es una locura. Y el suboficial mayor cobraba 15.000. Me dice, es una locura, es mucha plata. Y digo, esto como la venta del auto, tengo tiempo para trabajar. Ahora, si yo le pido de los 15, le digo 25 y seguimos perjudicados, porque el resto no lo vamos a recuperar. Entonces hay que buscar una forma de recuperar todo esto que se perdió. Lo tomó, lo llevó con, con el departamento de planes y demás, lo vieron con la dirección de personal, con la Contaduría General del Ejército, la Dirección General de Administración y Finanzas, hicieron el análisis, lo mejoraron y lo llevaron a la exposición del jefe de Estado conjunto y del ministro de Defensa. Espectacular. Que después nació el famoso blanqueo y demás. ¿Sí? Por eso te quería hacer que cuente esta historia, porque yo tengo dos repreguntas, pero para todas las organizaciones, llevada para todas las organizaciones. A raíz de esta experiencia tuya, por eso me resurgen dos repreguntas, pero para cualquier organización. En base a tu experiencia, ¿qué tan importante es tener una unidad de investigación y de desarrollo? Que no solamente la parte tecnológica, sino también para este tipo de situaciones. La parte de educación para el personal, los salarios. Es que es sumamente importante tener un elemento de este tipo de cuestiones. ¿Sí? Volvemos al clip, al ganchito. ¿Sí? Si vos no analizás cuántos ganchitos vas a emplear, cuántos clips vas a emplear, y en qué y el cómo, no, no vas a hacer que prospere. En algún momento vas a empezar a tener fugas, pérdidas y no sabes por dónde. ¿Sí? Entonces, lo que hay que evitar es eso, que se pierda lo menos posible. Si lo puedo evitar, mejor todavía. Y aparte, como dijimos siempre, Silvio, y lo venís repitiendo, que el recurso más importante es el humano. Sí, siempre. Y con esto también se lleva a evitar el desgaste innecesario, la irritación del personal. Sí, bueno, volviendo a esto de cuando se produjo en el ejército la cantidad masiva de gente que se iba de baja por entrar a la policía metropolitana, el jefe de Estado Mayor estaba bastante convulsionado con ese tema, pero siempre le decían, no, es el 2% y se reincorporan gente, entonces se reemplaza. Me volví a sentar, lo volví a analizar y volví sobre las capacidades. ¿Sí? Yo tomé casos testigos de pilotos de aviación, de mecánicos de aviación, un suboficial que había ido conmigo a Chipre. Este suboficial el ejército le había dado la posibilidad de hacer todos los cursos de paracaidismo. Tenía todas las etapas de paracaidismo, desde lo que era el curso básico, el curso de apertura manual, jefe de lanzamiento, preparador de carga, o sea, tenía todas. Y
había hecho el curso de inteligencia, después se lo había mandado al exterior. Entonces, el ejército invirtió muchísimo dinero en la preparación de ese hombre. Y recuperar esa capacidad al ejército le iba a llevar 17 años. Eh, Cuando se lo mostré al jefe de Estado Mayor, me quedó mirando y me dice, ¿cómo 17 años? Sí, a mí me dijeron que sí, pero según sargento primero vuelve a sargento primero, pero la capacidad no es la misma que estamos perdiendo. O sea, volvemos a esto. Yo tengo un empleado que habla 5 idiomas, tiene 3 carreras universitarias y cumple bien, y yo voy a agarrar a alguien con secundario básico, recién terminado, que no habla ningún idioma, no tiene ninguna capacitación. ¿Y cuánto tiempo me va a llevar a que ese elemento pueda suplir a este que se me fue? Entonces tengo que ver las capacidades que yo tengo y cómo las voy a explotar, ¿sí? Eh, y a veces esa capacidad la perdí eh, por una diferencia salarial, nada más. Claro, pues no, a Esta ver, suboficial que yo te digo, Ah, pues no, a ver, por no sentarte a que había decir, ido a ver, conmigo ¿tengo a que Chipre aumentarlo o para no te poder, tengo que por no aumentar? sentarte a decir, a ver, ¿tengo que aumentarlo o no te tengo que aumentar? claro, eh, este suboficial que yo te digo fue conmigo a Chipre para que con la plata que traíamos de vuelta de la comisión, él iba a techar su casa Claro. que estaba construyendo. Entonces, eh, policía de la ciudad, que hizo? La metropolitana en ese momento, que hizo? Lo recibió y le dio un crédito hipotecario. Y, entonces compró su departamento acá en Capital y vive tranquilo. O sea, eh, todo está en cómo yo exploto mis recursos. Con los recursos que tengo, cómo lo hago que me rindan un mayor beneficio. O sea que lo que estamos viendo hoy en O día, sea que lo que y estamos vos algo ya viendo hoy anticipaste, en día, el cierre de igual muchas ya empresas es por anticipaste, el por cierre una, de no una muchas correcta empresas gestión de por emplaneamiento. No no una anticiparse, no correcta gestión de evaluar, no emprendimiento, analizar. no anticiparse, no evaluar, no analizar. Más allá de los riesgos económicos, ¿no? Y los desfasajes que se le pueda sumar al gobierno, ¿no? ¿Qué sé yo? Esos son 5 pesos aparte. Veamos desde la estructura, desde la organización, y se fracasa a veces por no tener un buen planeamiento, no saber cuál es el rumbo. Eh, Cuando yo sé cuál es el norte que me fijé, a dónde quiero llegar, cómo voy a llegar, eh, voy a buscarle toda la vuelta para hacer que eso se cumpla, ¿sí? Entonces voy a trabajar para la concreción de ese objetivo. Yo a veces cuando me junto con empresarios que también estuvieron en el ejército y demás, nos sentamos y nos reímos. Digo, porque a nosotros nos tocó hacer logística sin plata. Eh, Porque teníamos pocos recursos y estábamos ajustados a la partida funcional que le llegaba a la unidad. Bueno, con esa partida funcional que teníamos, hacíamos magia para poder llegar con las hojas, para llegar con la tinta, con las cubiertas, con las baterías, con lo que sea. Y el resto había que buscar y aplicar ingenio. Entonces, digo, hoy una empresa teniendo todos los recursos y fracasa es por mala gestión. Bien. No hay otra, ¿sí? Eh, Bien. Una cosa es hacer logística sin plata y otra cosa hacer logística con plata. Yo tengo plata y bueno, tengo que hacer que esa plata rinda Claro. y no que fracase. Claro, ahí ya está adelantando que lo que está fallando es la cabeza, por Claro, así ahí decirlo. ya está adelantando que lo que está fallando en la cabeza, por así decirlo. No tiene Sí, la falla apertura, control. la apertura No mental tiene como para la sentarse y apertura, decir, la che, apertura mental como para sentarse y decir, che, en qué sentido estoy? ¿Estoy optimizando en mis qué sentido estoy? recursos? ¿El personal ¿Estoy los optimizando tengo mis bien? recursos? ¿El personal los tengo bien? Eh, Cuando vos tenés a tu personal bien, se lo vas a ver en la cara, tu
gente te va a ver de una manera distinta. Te das cuenta en la forma en que te saluda, ¿sí? Si se esconde o no se esconde, para no Cuando saludarte. la gente viene con ganas acá. Para no saludarte. Es que sí, cuando vos ves que tu gente viene, te saluda, lo ves que viene con buena cara, viene bien predispuesto, viene y te dice, ¿no quiere una factura? Bueno, ahí te estás dando cuenta del clima de trabajo que estás teniendo y de que la gente está bien. Ahora, cuando la gente viene y te dice, buen día, y siguió de largo, te saludó porque te tenía que saludar, no le quedó más remedio. Claro. Pero cuando vos ves las caras que no acompañan, bueno, listo, hay algo que hay que rever, hay algo que hay que reajustar y empezar a analizar. Y Silvio, en base a tu experiencia, siempre es algo, a ver, y a nivel, porque vos pasaste por ejército, pero hoy tenés tu organización, tu empresas, y como dijiste, te reuní con otros empresarios. Y como dijiste, te reuní con otros empresarios. La falla no es externa, por así decirlo, no es del otro, sino la falla es de uno para que no, a veces no sabe manejar el ego. De uno para que no, a veces no sabe manejar el ego. Sí, sí. Yo siempre le digo a mi gente que los logros y felicitaciones son de ellos y todos los errores y falencias son mías. Yo como responsable de la organización asumo ese error. Por no haberlo controlado, por no haberlo corregido, por habérseme pasado por alto, lo que sea, ¿sí? O por haberle hecho la vista gorda, lo que sea. Uno tiene que asumir el error. Pero también tiene que sentirse contento de que las cosas salen bien cuando tenés tu cliente que te agradece, que te felicita, que te dice, che, te voy a recomendar tengo tantos amigos que te los voy a mandar a todos que ven. Eso quiere decir que tu trabajo está bien hecho, ¿sí? Está bien gestionado y es tu carta de presentación. De esa manera hace que todo funcione y realmente sea bueno para toda la gente. Y hay algo que también, que obviamente que no quiero dejar de pasar desapercibido, la importancia de la comunicación. La importancia de la comunicación. Sí, sí, sí. Siempre, no, el tema de la comunicación es importante y es también importante la forma que uno habla con su gente, ¿sí? No es todo el día, escúcheme, mire, usted tiene que entender que yo... No, no te sirve, ¿sí? Pero tampoco es, guacho, escúchame, no, tampoco, no es eso. Ninguno de esos dos canales te van a llevar a nada. Sí, podés hablarlo tranquilo, decir, bueno, ¿qué tal? Buen día, amiga, me gustaría ver que vos hagas tal cosa, ten en cuenta esto, ten en cuenta aquello, porque yo quiero lograr tal otra. Y ahí, por ahí, tu gente te va a decir, pero mire que a mí me gustaría que podamos hacer, porque también nos conviene para hacer tal cosa. Listo, hagámoslo así. Encárgate de que salga de esa manera, ¿sí? Y cuando la persona logra su éxito, logra que lo que ella propuso le salió bien, vos te sentís conforme con, con que se concretó el objetivo, pero tu dependiente, tu empleado, tu secretaria, como lo quieras llamar, realmente también se está sintiendo bien porque dice, yo hice bien a la organización y esto salió bien porque a mí se me ocurrió. ¿Sí? También Claro, justo diste en el clavo, porque a eso también lo que iba con la importancia de la comunicación. Por eso él dice contar la anécdota de cómo vos te autoimpusiste la misión de estudiar la pérdida salarial.
de la capacidad de la pérdida salarial. Y vos respetuosamente le hiciste saber a tu jefe máximo, que era el jefe del ejército, y él con la herramienta fue y luchó por su personal. Sí, obviamente que siempre vas a encontrar detractores de lo que vos hagas. Siempre, en todos los niveles, ya sea empresarial, militar, lo que sea. Y muchas veces viene de los pares, los que son los propios sepultureros tuyos, ¿viste? Que buscan la forma de hacer que te hundan. Entonces cuando vienen y te dicen, no, porque vos, porque esto, porque estabas ahí, y yo le digo, yo hice tal cosa, ¿y vos qué hiciste? Y ahí empezamos. No, pero yo no estaba. Bueno, cuando yo te llamé, te dije que vengas, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no hiciste? Muchos lo hacen, no lo hacen por su propia incapacidad, por sus propias limitaciones, ¿sí? Entonces, trasladan su fracaso, su limitación, no te la vos, como que vos sos el responsable. Vos no sos responsable de nada. Vos sos responsable de lo que haces vos, no de lo que hace el otro. Eh, si fuera por el estigma en el caso de los suboficiales, la mayoría terminan en un taxi, trabajan con un kiosco. No le resto mérito a nadie, ni digo que sea bueno o malo lo que cada uno hace, pero cada uno hace basado en lo que se preparó. A mí me dicen, che, gancho empresario. Pero yo me rompí el traste para poder armarlo y poder hacer y tener mi organización. Claro. Y estoy exploto que durante tantos años y hoy es lo mío, es mi pasatiempo, es mi bebé, yo lo cuido, lo hago crecer. Entonces, cuando uno hace las cosas sin que le pese, sin que se convierta en una carga, las cosas prosperan, solas. Exactamente. Silvio, en base a tu experiencia, porque vos has hecho cosas sola, como vos dijiste, que te pusiste a estudiar, digamos, sobrecargado, porque nadie te dijo en horario de trabajo, estudiarme la pérdida de la masa salarial, sino que vos terminás seguramente tu horario de trabajo y te ibas con todos los papeles a tu casa y te ponías a trabajar en tu casa. ¿Cuál es la importancia y diferencia de trabajar en equipo? Porque vos también has hecho planeamiento en equipo. Sí, es sumamente importante trabajar en equipo, porque cuando uno trabaja de manera unilateral, a veces hay cosas que se le pierden, cosas que deja tomada de los pelos o se le pasó por alto. O en su momento lo pensó y después no lo escribió, no lo redactó. Entonces, cuando vos trabajás con otro que está en la misma sintonía, y eso es muy importante, siempre tiene que estar en la misma sintonía, porque si no realmente no aportan al crecimiento de la organización. Entonces, vos tenés que verlo de tal manera que en el ensamble de esos conocimientos se concrete el objetivo que vos estás buscando. Entonces, hay que llevarlo de esa manera. A ver, por así decirlo, vos siempre fuiste un pionero dentro del ejército porque han tomado, hasta como vos mostraste, una planilla de Excel para hacer planeamiento. Sí. O sea, muchas cosas nacían de lo que basaba en mi propio trabajo y cómo yo lo podía mejorar. ¿Sí? En su momento eh, yo tenía que planificar para los ejercicios, para todo el tratamiento en las operaciones, lo que era la dotación inicial, los días de abastecimiento, para munición, combustible, armamento, etc. Y todo eso
yo tenía que tener datos que a mí me surgieran la respuesta al momento. Entonces yo empecé a armar mis propias bases de datos, mis propios trabajos en Excel. Y un día, en un ejercicio de puesto comando, vino el general Castañeto, que era el comandante de la sexta brigada, y Déjame hacer un paréntesis para que quien me no lo dijo de que él no conoció, quería. Déjame hacer un paréntesis para que quien no lo conoce, fue el jefe de la compañía Comando en Malvinas, fue el jefe de la compañía Comando en Malvinas, la 601. Y bueno, 101. vino el general y él era, su punto débil era el auxiliar. Él no quería escuchar hablar a los S, él quería siempre escuchar hablar a los auxiliares, porque él decía precisamente esto, que los auxiliares son los que conocen el detalle y el fondo. Entonces cuando me pregunta a mí, empezamos a hablar de la munición, de esto, de aquello, y yo le iba dando los datos al momento. Y me dice, usted me está mintiendo. Digo, no, le estoy diciendo la verdad. Entonces le mostré las tablas, le di una calculadora y él empezó a calcular. Y cuando yo le mostraba la cantidad de gente que tenía en determinada sección, compañía, etcétera, y él me iba tirando, me decía, de tal sección, listo, yo le tiraba los datos y le decía esto, y me decía, no puede ser, a ver, muéstrame, y yo le mostraba. Bueno, ¿y cómo lo va a llevar? ¿Y lo podemos llevar en un Mercedes-Benz, en esto? ¿Y cuánto combustible, cuánto de grasa? Todo lo que yo iba a gastar para ese movimiento. Y bueno, eh, todas esas tablas se las mostró después al jefe de Estado Mayor, que en su momento era el general Balsa, lo vio y dijo, bueno, todo eso a la escuela de guerra. Todo eso va a parar a la escuela de guerra. Con el tiempo viene un mayor de la escuela de guerra que fue mi jefe y, y me dice, monstruo, mira, tengo unas tablas que traigo de la escuela de guerra, no sabes lo que son, y que Y yo me empecé a reír. Y me dice, no, porque te doy ya todo lo que... Bueno, listo, vamos a verlo. Y empezamos. Y me empecé a reír y no podía parar. Y me dice, ¿de qué te reís? Le digo, bueno, vamos a propiedades en el archivo y lea el autor. Cuando entramos en propiedades, el autor, Silvio Maldonado y familia, que era de la computadora de mi casa. Yo lo hacía en la computadora de mi casa, en mi tiempo libre. Yo mataba el tiempo a veces haciendo estas cosas. Y se reía. Me dice, no, y le digo, lo escribí yo, lo armé yo, y le digo, pero esto es para poderlo trabajar yo. Pero bueno, esto se puede llevar a gran escala, sí se lleva. Pero bienvenido sea que lo puedan implementar. Pero aparte, Silvio, vos como pasaste por mucho en el ejército, el tema de la matemática lo tenés incorporado. El tema de la matemática lo tenés incorporado. Sí, bueno, yo hasta el año pasado organizaba las reuniones de la promoción. Y, y el año pasado agarré y dije, che, yo estoy todos los años organizando, digo, quiero tomar un respiro, quiero ir y disfrutar. Entonces le pasé la apuesta a otro compañero mío. Entonces empezamos a ver qué cuota íbamos a cobrar, cómo la íbamos a cobrar. Yo, si bien no me desprendí del todo porque sigo acompañándolo. Claro, asesorando. Entonces empecé y le digo, mirá, Ale, tenemos que ver. Claro, le digo, mirá, Ale, tenemos que ver la proyección anual de la inflación, que ya empezó el Toto Caputo. Me dice, dale, a ver. Y bueno, sacamos las cuentas y le digo, bueno, esto es lo que vamos a pagar de cuota. Y el viernes en la noche nos juntamos a cenar con la familia y en un momento de la reunión me dice, tenías razón lo que me habías dicho, de esto de los gastos y demás, de la plata, de por qué teníamos que cobrar esa cuota. Pero bueno, es lo que me dio la experiencia, nada más. El tema es no salir perdiendo plata ni poner plata en otro bolsillo.
Así que bueno. Claro, planeamiento a ver, es saber vamos llevándolo. qué es lo que necesitas, qué necesitas hacer, ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas hacer? qué personal tenés con el que contás, si está preparado o no, y el financiamiento, qué recursos para solventar la operación. ¿Qué recursos para solventar la operación? Sí, 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 sí. Te cuento, por ejemplo, lo del año pasado, de la reunión de la promoción del año pasado. Yo tenía calculado incluso el gasto de combustible que iban a hacer la gente que iba a la reunión, porque algunos se iban a movilizar en sus propios vehículos, así que esa gente, los días que nos íbamos a movilizar, más allá que nosotros, yo había contactado los servicios de una Ramfer, no entraban toda la gente ahí en la camioneta, y habían otros que me decían, no, yo voy en el auto, que bueno, listo. O sea, todos esos gastos de combustible yo los tenía contabilizados. Claro. Y la gente se fue feliz, porque usamos de la plata, lo único que sobró fueron 11 pesos. Fallate la planificación, fallate. 11 pesos. Fallate la planificación, fallate. Pero no, estaba todo previsto. Los regalos, el papel de regalo, la bebida, la comida, los mozos, los salones, las propinas, todo estaba incluido. No dejamos nada librado al azar. Claro, y eso todo gracias a la metodología del planeamiento. Claro, y eso todo gracias a la metodología del planeamiento. Todo. Si vos no sabes planificar, vas a terminar gastando plata de tu bolsillo y demás. Yo, por ejemplo, cuando todo el mundo aportaba su cuota, yo la ponía a plazo fijo y les informaba, decía, ganamos tantos pesos de intereses este mes que van a ser empleados. Y bueno, todo eso fue empleado. Por eso me encanta hablar siempre con gente que sabe. Me encanta hablar siempre con gente que sabe. Porque te da esos tips que muchos no lo o no lo sabe o no lo quiere decir. O no lo sabe o no lo quiere decir. Es que no sirve de nada no querer decirlo, no querer compartirlo. Primero que el sol sale para todos y hay en abundancia para todo el mundo. Entonces, yo no puedo ser mezquino. Si alguien viene y me pregunta, che, ¿cómo puedo planificar? Bueno, ten en cuenta esto, ¿qué es lo que vos querés? Buscarlo de esta manera, de aquello. Lo ayudás a que crezca. Y lo estás ayudando a crecer, vos también vas a crecer. Porque eso vuelve por reciprocidad. Sí. Entonces, no hay forma de no verlo de esa manera. Silvio, y de tu experiencia personal con tu empresa, vos no arrancaste con 14 personas, vos arrancaste con menos, calculo, me imagino. Arrancaste con menos, calculo, me imagino. Sí, solo, conmigo mismo. Bueno, ¿vos me podés explicar o contar ese proceso con tus conocimientos y volcado a tu empresa? Porque ya, a ver, es otro gustito, porque ya es algo tuyo. Es otro gustito, porque ya es algo tuyo. Sí, es mío, es mi bebé, es lo que yo siempre soñé, dije el día que yo me retire no voy a trabajar para nadie, voy a trabajar para mí, no quiero jefe, no quiero nada. Cuando vos arrancás solo, tenés un montón de contratiempos de gente que te dice todas las formas en las que vos vas a fracasar. No vas a escuchar gente que te diga, no, vos vas a triunfar por esto. No. Escuchás todas las campanas que te dicen cómo vas a fracasar. Y bueno, vos tenés que demostrar que no vas a fracasar y que vas a crecer, vas a prosperar bien, trabajando bien, siendo honesto, siendo justo y haciendo que lo que vos brindes sea un producto de calidad. Tu cliente tiene que ir 100% satisfecho de lo que vos hiciste.
Y eso es para la abogada, ¿sí? Pero no importa el producto que vendas, el servicio que des, vos tenés que hacer, eh, y después a sumar. Pero también tenés que, en ese solo que se va sumando a la gente, saber ser selectivo, porque mucha gente se te pega eh, para decir soy parásito, soy socio. No, no, acá no hay socios. Vos querés ser socio, tenés que aportar. Y para ser socio tiene que estar escrito, ¿sí? Porque yo escucho mucha gente que dice, no, él es mi socio, pero son de palabra. Claro. Son empresas de palabra, no hay papeles, ¿sí? No hay una escritura pública, no estás inscrito en ningún lado, o no tributás como una empresa, entonces esas cosas, no, sos nada. Mm, eh, Vos escuchás y dicen una empresa y es monotributista social prácticamente, no, armalo, escribilo, documentate, ¿sí? eh, Registras tu logo, tu marca, tu patente, porque eso hace que tu empresa sea sólida, que eso sea creíble, ¿sí? Factura todo como corresponde. No, bueno, si facturas un montón, y bueno, pero son las reglas del juego. Para poder crecer hay que facturar, no te queda más remedio, es la única forma de ser transparente en tu trabajo. Y Silvio, de cuando vos No arrancaste todos solo lo que. Silvio, de cuando vos arrancaste solo a hoy, que tenés 14 personas, si mal no me Sí, acuerdo, a hoy, que tenés 14 personas, si mal no me acuerdo, sí, ¿qué tiempo pasó? ¿qué tiempo pasó? 5 años. O sea, o sea que vos en 5 años hiciste Eh, un crecimiento O sea que exponencial. vos en 5 años hiciste un crecimiento exponencial. sí, en 5 años fuimos creciendo. Fuimos. eh, ¿Cuánta plata vas invirtiendo? Por momentos te da miedo, porque decís, che, estoy sacando plata de mi sueldo para armar esto y pagar esto. Sí, pero es el único fuente de financiamiento que tenía y bueno, de eso lo iba sacando, lo iba llevando y lo iba creciendo, iba haciendo que esto crezca para que ahora hoy se sustenta solo, pero bueno, había que en el inicio buscar alguna fuente de financiamiento. Claro, había que tirar leña al fuego al principio. Había que tirar la línea al fuego al principio. Y sí, eh, hay que quemar las naves, no queda más remedio. Si, si crees en vos, no hay forma, tenés que quemar las naves. Por eso, ¿y qué tips le puede dar a toda esa, como ¿Y qué tips le puede dar a ese emprendedor, a esa ama de casa que quiere ayudar al marido, a la economía familiar y que quiere emprender? Que estos conocimientos lo va a ayudar para progresar acá a 5 años. lo va a ayudar para progresar acá a 5 años? Sí, yo tengo te cuento, tengo una prima mía que quería hacer placas antihumedad. Eh, Digo, bueno, yo te compro los moldes y demás y te ayudo con la primera compra de material. Claro, cuando arrancó y vio que era pérdida al principio, 2 meses pérdida, 3 meses pérdida. Me dice, no sigo porque esto da pérdida. Y le digo, no existe el negocio que te dé ganancia de entrada. Le digo, siempre vas a arrancar con pérdida. Digo, porque vos vas a perder en el desmolde, al principio que no sabes bien el trabajo, se te van a romper algunas piezas, demás. Pero eso es producto de cómo vas a ir mejorando a lo largo del tiempo. Y con el paso del tiempo vas a darte cuenta. Eh, ¿Yo qué consejo te puedo dar? Te puedo decir, primero cree en vos. No dejes de creer en vos.
porque la mayor fuente de inspiración está en vos mismo. ¿Sí? Vos tenés que hacer que todo el mundo crea en vos basado en lo que vos estás haciendo. ¿Sí? Eh, Cuando la gente ve que vos realmente estás convencido de lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien, entonces ahí vas a empezar a lograr tus adeptos, tus clientes. Eh, no, como segundo consejo, no dejes que eh, los malos tiempos te maten. No, tenés que tener tu plan de contingencia para poder pasar eso. Eh, Focalizate que vas a superarlo y armá un plancito que te ayude a salir de eso, como sea, ¿sí? Pero ajustate a eso, no te vayas. Eh, Tercero, cuidado con la gente que se te pega. Eh, Porque al principio vos tenés mucho trabajo, vení, vos también, no tenés nada que hacer, vení, trabajá conmigo. Y uno no sabe lo que la gente busca. No, sé selectivo, aprendí a ser selectivo. Eh, Porque vienen por ahí para aprender y después decir, son como el escorpión, te terminan picando. Entonces, no. Sé selectivo. Y por más que sea familiar, sea amigo y te diga, che, yo quiero. No, sabes que no quiero perder la amistad, no quiero perder la familia. Déjame que yo sigo solo como estoy. No, pero que yo tengo una idea. No. A veces es cuestión de piel. Y uno percibe, de entrada se va dando cuenta, entonces, no. Después la otra, te debes a tus clientes. Tu cliente es la mayor publicidad que vos tenés. Entonces, realmente trabajás bien, que sos prolijo, demás, que llevas un bien seguimiento de su expediente y de su documentación, demás, solo te va a ir recomendando. Y por último, eh, la confidencialidad. Bien. No le cuentes nada a nadie, eh, ni de tus clientes, ni de tu actividad laboral. Sí, que sepan que vos manejás tu propio negocio, demás, pero el cómo es tu problema. No se lo cuentes a nadie. ¿Sí? La protección de la información. Y La no protección cuen- de la información. Claro, y lo mismo que el tema de tus clientes. Yo tengo grandes empresas, ¿no? Con las que trabajo, pero yo no le digo a nadie los nombres de las empresas. Y trabajo con empresas muy importantes y listo. Ellos saben que la confidencialidad existe también de mi lado. Eh, Porque en el caso de las empresas la manejo yo directamente. Ninguna de mis secretarias ve las empresas. Ni siquiera mis hijas cuando trabajaban conmigo lo veían. No, lo veía yo solo. Bien. Entonces eso... Bien. eh, y bueno, como bonus, capacitate. No dejes de capacitarte, no creas que uno la sabe todo, te puedes Claro. capacitar solo. Y aparte buscando, como dijiste, vos buscaste una capacitación y lo diste en una Y universidad. aparte buscando, como dijiste, vos buscaste una capacitación y lo viste en una universidad. Sí, sí. Sí. Y un conocimiento que vos ya tenías. Vos nada más querías ver si estaba actualizado, si Y estaba un conocimiento bien, que vos ya si tenías, estaba vos nada más vigente lo que querías ver estaba si estaba aplicando. actualizado, si estaba bien, si estaba Sí, vigente lo que estaba aplicando. siempre, sí. Sí, es la mejor forma de confrontar que lo que vos estás haciendo está basado en los estándares del mundo del comercio. Espectacular. Silvio, no te quito más tiempo. Espectacular. 1.000.000 de Silvio, no te quito más gracias. tiempo. 1.000.000 de gracias. Bueno, Matías, por mi parte agradecido por esta oportunidad, por dejarme contarte algo de mi experiencia. Y bueno, para lo que necesites, acá estoy. Y si alguien eh, necesita alguna consulta, además, estamos dispuestos, abiertos siempre
para ayudar a la gente. Sí, en la caja de comunicaciones vamos a poner las vías de comunicaciones de Silvio, de su academia, de su oficina. De su academia, de su oficina. Bienvenidos, cuando quieran, se comunican y estamos para eso. 1.000.000 de gracias, Silvio. Así que bueno. 1.000.000 de gracias, Silvio. Gracias, Matías. Un abrazo. Chao, chao.